A continuación, iniciamos con nuestra primera ponencia con el doctor Juan Pablo Durán Ortiz. Él es director del IPSER. Él presentará la conferencia Realidad Socioeconómica de América Latina y de Colombia de cara a un modelo de desarrollo endógeno. Ha sido consultor e investigador en varias universidades, investigador asociado al Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, entre muchos otros. Experto en temas de políticas públicas para el desarrollo social y la disminución de la pobreza. Recibamos al doctor Juan Pablo Durán Ortiz. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este seminario. Muchas gracias por asistir y compartir con nosotros. Desde el IPSER y el Comité Intergremial de Antioquia esperamos que sea un evento bastante beneficioso para el desarrollo de nuestra región. Quiero saludar especialmente a la doctora Nidia Marcela Osorio, representante a la Cámara, a los concejales Carlos Mario Mejía y Nicolás Duque, a doña Lucía de la Cuesta, a todos los líderes sociales que hoy nos acompañan y a las diferentes personas, presidentes y directores de gremios a nivel regional que hoy nos acompañan, muy especialmente al doctor Jorge Mejía Martínez, secretario de Desarrollo Social de Medellín, a los conferencistas internacionales y bueno, a todos los que nos acompañan, bienvenidos. Mi presentación va a estar en tres partes, pues voy a aprovechar para comentarles qué es el IPSER para los que no lo conocen, después un tema de realidad socioeconómica de América Latina y por último, digamos, la parte que a mi saber y entender es la más importante y es tratar de mirar algunas concepciones que tenemos sobre desarrollo y que son equivocadas o por lo menos en la práctica no tienen mucho asidero. El IPSER lo que hace es identificar conocimientos en áreas sociales y económicas para después transferirlos al sector público, privado y social. Nosotros hemos identificado las mejores universidades en Chile, México, Colombia, en Chile, México, Colombia y Brasil, y estamos haciendo acuerdos con ellas para conglomerar el conocimiento y así tener, digamos, mucha más base para transferir. Lo que le proponemos al país es ser un centro de transferencia tecnológica que recoja el conocimiento en ciencias sociales y económicas, digamos que bajarlo al nivel práctico para después transferirlo a la empresa pública, privada y social, la cual también nuevamente retroalimenta a la universidad, a las universidades de conocimiento. Con respecto a la realidad socioeconómica de América Latina, tenemos aquí un gráfico de los diferentes países, México, Argentina, Brasil, etcétera, diciendo en los diferentes años, desde 1990 hasta 2009, por grupos de años, cuál ha sido el gasto público social por persona. Como vemos, esta es Colombia. Colombia, por lo menos a partir de 1990, ha tenido niveles de gasto público social por persona menores a países como Argentina, Brasil, México y Chile, entre otros países, es decir, a nivel de las políticas que se plantean de disminuir gasto público hemos sido bastante más ortodoxos que algunos de los países latinoamericanos de referencia. La tasa de desempleo para América Latina, pues este es un indicador atípico porque casi siempre los indicadores de percepción se alejan mucho de la realidad económica. En América Latina, en el caso específico del desempleo, no pasa esto. Tenemos unos indicadores de percepción que, a pesar que tienen una brecha, pues varían con la tasa de desempleo.
En América Latina estamos hablando de un 8.7% a nivel regional. Colombia está por encima de esa tasa unos 4 puntos, de 3 a 4 puntos. Las mujeres siguen siendo, digamos, más afectadas en temas de empleo, también en temas de ingresos, por supuesto, y pues en este sentido hay varios estudios que nos dicen que hay una relación muy directa entre inclusión de género y desarrollo en las dos vías. O sea, el desarrollo genera inclusión de género, pero también la inclusión de género mejora los niveles de desarrollo. Digamos que en términos de las prestaciones sociales, en términos de pensiones de mayores de 64 años, esto es un informe que se sacó pues para 2011, pero digamos que el lab que hay en la consecución de la información hace que los datos sean para 2009. Vemos como Chile, Brasil, Argentina tienen una cobertura bastante más alta que Colombia, que gira alrededor del 23%. En términos de pobreza, a pesar de los crecimientos que ha presentado América Latina, muy por encima de la tasa promedio de crecimiento global, muy por encima en los últimos años de la tasa de crecimiento en países desarrollados, seguimos teniendo una pobreza que no pasa del 30%. En el 2011 se calcula que 174 millones de personas están en esta situación. Y esto es una de las pruebas que nos dice, por mucho que crezcamos va a haber una tercera parte de la población aproximadamente que se va a mantener en esas tasas. Es decir, el crecimiento económico no soluciona los problemas de pobreza per se, hay que pensar en cosas adicionales. En términos de desigualdad del ingreso, aquí está el índice de Gini, como bien sabemos, mientras más se acerque a uno, más inequitativo es el ingreso. Uno es la inequidad total, es como si una sola persona tuviera todo el ingreso de toda la población. 0 es la línea de equidistribución, es decir, que todos tenemos el mismo ingreso. América Latina y el Caribe es un cálculo para 18 países de América Latina y el Caribe, tiene la tasa de inequidad más alta del mundo, en un 0.52%, la tasa más baja pues es de 0.41 y la más alta es 0.59, la más alta la tiene Haití, pero nótese que en los países de la OCDE, los 20 países digamos de la OCDE que son los países más desarrollados, el país que más tiene inequidad, o sea el país que está peor en inequidad, tiene una tasa de inequidad igual al país que mejor está en inequidad en América Latina. Es decir, esto es un problema para América Latina pues bastante grave, estamos incluso por encima del África subsahariana. En términos de pobreza somos los segundos después del África subsahariana. En Colombia estamos hablando que más o menos el 40% de la población, esta es la participación del ingreso por deciles y por países de América Latina. El decil 10 se muestra aquí, es decir, el 10% de la población más rica, ¿qué porcentaje del ingreso tiene? Podemos ver que para Colombia el 10% de la población más rica tiene el 40% del ingreso. Estos son realidades que compartimos con países como Chile, Brasil, Bolivia un poco menos, Ecuador un poco menos. Pero de cualquier manera, en términos de Gini, pero también de los otros indicadores de distribución del ingreso, pues Colombia es, digamos, el que presenta el deshonroso primer puesto. Y estamos hablando de la región más inequitativa del mundo. Aquí se compara el índice de Gini para 2002 comparado con el 2010. La línea azul quiere decir, si los puntos se pusieran sobre la línea azul, quiere decir que no se ha mejorado para nada la distribución del ingreso entre 2002 y 2010. A la derecha quiere decir que se ha mejorado y a la izquierda quiere decir que ha empeorado. Mientras más cerca esté el país de la línea,
quiere decir que ha mejorado menos o que ha empeorado menos. Como vemos, pues casi todos los países de América Latina entre 2002 y 2010 han mejorado, pero Colombia en particular, entre los que han mejorado, pues ha sido el que ha mejorado menos. Ahora, pues digamos, ¿de qué depende el crecimiento económico? En términos prácticos, del acceso a nichos de mercado a nivel global. Digamos que mientras más se acceda a más nichos de mercado, esos nichos de mercado van a impulsar la producción y un empleo diferencial al que ya teníamos antes. Desde la teoría económica decimos desde la competitividad, desde la productividad, y esta competitividad se genera con infraestructura, innovación, tecnología, capacitación, la facilidad que el Estado le dé a las instituciones para hacer negocios y temas de financiación, entre otros factores. Pero hay dos temas muy importantes que nos han enseñado los países desarrollados y es, ojo, el crecimiento económico también depende del papel coordinador del Estado y de su sistema de incentivos. Esos sistemas de incentivos deben estar lo suficientemente alineados para incluso acceder a esos nichos de mercado y para incluso obtener la infraestructura, la innovación y la tecnología necesarias para crecer en esos nichos. Y, por supuesto, el crecimiento constante de la demanda. Y esto es algo que se nos olvida. El crecimiento económico sin demanda no es sostenible. No podemos producir y producir sin haber quien nos compre, porque lo que hacemos es tener una sobreoferta de productos que disminuye los precios, disminuye las rentabilidades y por ende no se genera desarrollo. El crecimiento de la oferta tiene que estar acompañado con políticas específicas de crecimiento de la demanda. Ahora, ¿de qué variables depende? Muchas gracias. El desarrollo. Gracias. Para esta tercera parte, les quisiera hablar de 6 puntos, simplemente, que digamos que en la teoría económica y en los imaginarios tenemos como los que dependen del desarrollo y que quisiera simplemente abrir la discusión frente a ellos. Tenemos unas ideas, digamos, teóricas que no han sido demostradas en la práctica sobre cómo se genera productividad y competitividad, y esas ideas, y es una opinión personal, son causantes de mucha del subdesarrollo estructural que tiene América Latina. La primera idea que tenemos es que los beneficios del crecimiento se distribuyen finalmente en todas las capas de la población. El argumento es que lo más importante de una economía es la inversión, porque esa inversión genera producción, la producción genera empleo y al aumentar el empleo pues disminuye la pobreza. En la realidad hemos visto que a pesar de que crezcamos mucho y que existan grandes tasas de crecimiento, hay un porcentaje de la población que estructuralmente e incluso intergeneracionalmente no acceden a los beneficios del crecimiento. Ahora, bajo esa idea de que lo importante es la inversión y el crecimiento, ¿qué apuestas de política se han hecho en el mundo? Incentivos sobre todo a la gran empresa para que genere ahorro y en ese sentido genere inversión, etcétera. Y hay un tema interesante, es una visión que al parecer pareciera como neomarxista del crecimiento. ¿En qué sentido? En decir, no, enfoquémonos hay 2 sectores, los grandes, digamos, y el resto, y enfoquémonos en los grandes. Es como dividir el mercado en 2. Por eso digo que es una visión neomarxista, porque digamos que todo la teoría económica del marxismo pues divide los dos escenarios y entonces se generan incluso políticas diferenciadas. No, vamos a tener unas políticas diferenciadas para la gran empresa y unas políticas diferentes para la pequeña empresa y la empresa barrial. Esto digamos que está en contra de lo que nos dice el mercado que debe ser. De hecho, en China, por ejemplo, uno de los grandes cambios que se hizo a partir de 1978
para generar ese crecimiento económico fue la abolición de los derechos naturales. Es decir, usted ya no tiene derecho a ciertas cosas por ser de cierta casta o por salir de cierta universidad o por estar en cierta región. Usted tiene derecho a los beneficios independientemente de donde nazca. Y eso tiene que ver con las leyes de mercado. El mercado es un mecanismo por el cual los incentivos a las personas y a las empresas tienen que ver con conceptos como calidad, como precio, como innovación. Es decir, a las empresas que más innoven, que más tengan calidad, que más tengan bajos precios, son los que, digamos, crecen en el mercado. Muy diferente a decir, no, usted por ser grande debe crecer. Es, digamos, la abolición de esos derechos naturales que en algunos países se hacen estas apuestas de política. Y digamos que en ese sentido, pues el Estado está abierto a que algunos sectores de los agentes privados coopten cierta parte del Estado, porque el Estado debe estar al servicio de estas grandes empresas. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la crisis financiera global en Estados Unidos, en donde, digamos, de una forma muy directa, se benefició mucho al sector financiero de Estados Unidos, generando, por supuesto, la crisis que ya conocemos. Y es un tema, digamos, que el Joseph Stiglitz el año pasado lo criticó bastante. Yo voy a dejar que lean esa frase de Stiglitz, la dijo en México en octubre, y que habla mucho sobre esta visión, digamos, neomarxista del crecimiento, en donde hay unos derechos naturales. La segunda, no alcanzaron a leer. No. Sí, eso que tomé agua para no. Ya. ¿O es que no se lee bien? Sí, se lee bien. Bueno, ya, ¿cierto? Bueno, segunda idea, digamos, que tenemos y que no tiene asidero práctico en el desarrollo, y es que las inversiones de ciencia, tecnología e innovación se deben enfocar únicamente a grandes empresas y en personas con alto grado de educación. El argumento es muy sencillo, es que las pequeñas empresas pues no tienen la escala, el personal, ni les quedan recursos suficientes para realizar este tipo de inversiones, y se pierde mucho tiempo tratando de que ellas lo hagan. Es mejor optimizar los esfuerzos en aquellas empresas con condiciones para innovar. La realidad es que las grandes innovaciones en general se desarrollan a partir de la necesidad, sobre todo, y en personas o empresas de ingresos medios y bajos. Y aquí quiero hacer 3 ejemplos. Steve Jobs, por ejemplo, el fundador, dueño de Apple, no era una persona de clase alta, no era una persona con doctorado. Sin embargo, en Estados Unidos habían los sistemas suficientes para que sus ideas pudieran realizarse, desarrollarse y generar riqueza con esas ideas. Lo mismo Bill Gates. Bill Gates no terminó la universidad. No le estoy diciendo a los estudiantes que estén aquí que no es importante la universidad, sino que lo que estoy diciendo es que deben existir sistemas para que las personas que innoven, independientemente de dónde vengan, puedan tener un sistema suficiente para crecer. Digamos que esto es un problema bastante grave en América Latina. La CEPAL en el último, y aquí está el director para Colombia de la CEPAL en su último informe dice: en todos los países el progreso técnico ocurre a velocidades distintas en distintos sectores. Claro, el progreso técnico de todas formas siempre va a ser mayor en las empresas grandes,
y las oportunidades de innovación no se distribuyen uniformemente, pero en América Latina estas diferencias son mucho mayores que en las economías ni siquiera se llegan a cruzar cuando la productividad media ha ido en aumento. Y hicieron un estudio dividiendo las empresas con ciertos parámetros de exportación, tamaño, etcétera, en estrato alto, estrato medio y estrato bajo, y digamos que le explican la composición del PIB en estos estratos y la composición del empleo en estos estratos por esa falta de acceso a la innovación y a la tecnología. Nótese que las empresas, digamos, de estrato alto tienen una gran proporción del PIB, pero una pequeña proporción del empleo. Y digamos que cuando se hace un índice de dispersión de esta productividad dada por la tecnología y por la innovación en América Latina y el índice de Gini, existe una correlación. Es decir, buena parte de la inequidad está dada por la falta de acceso a innovación y a tecnología que tienen empresas de menor tamaño. Tercera idea, el crecimiento económico depende de la creación de empresas. El argumento, pues, es un argumento económico, digamos, del tipo neoclásico, que dice, pues, que la creación de empresas genera, por un lado, mayor oferta de productos. Esa mayor oferta de productos va a disminuir los precios, pero por el otro lado aumenta el empleo, y ese aumento del empleo se va a ver dado en un aumento de la demanda que tienen las empresas por el empleo, es decir, que van a subir los salarios, y digamos que el resultado total es un aumento de salarios con una disminución de precios, y eso genera todavía más producción. En la realidad, las políticas exclusivas de oferta a nivel macro generan burbujas especulativas. La última crisis económica de Estados Unidos lo demuestra, pero la crisis de los 30 lo demuestra, y hay muchas, digamos que las crisis a nivel global son unas crisis sobre todo de sobreoferta a nivel macro. Eso es discutible, pero y a nivel micro, una sobreoferta de productos genera ingresos de subsistencia. Es decir, cuando hay una sobreoferta muy grande de productos en mercados muy pequeños, lo que se genera es una sobreoferta de productos que genera utilidades de subsistencia. Y el caso más práctico es el de Bangladesh. Bangladesh lo conocemos por el Banco de los Pobres, ese banco, digamos, que nos dijo en el mundo que se podía solucionar la pobreza a través del microcrédito, y resulta que en el penúltimo informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde acabamos de tener 2 representantes, Bangladesh, digamos que el tamaño de las circunferencias es el tamaño de la población, y está dividido en colores, donde el color rojo es con un bajo índice de desarrollo humano. Digamos que este índice de desarrollo humano, desde el punto de vista multidimensional que se está manejando ahorita en el PNUD, y se muestra Bangladesh como uno de los ejemplos de pobreza en el mundo, con Níger, Etiopía, Congo, Nigeria, etcétera. ¿Qué pasó en Bangladesh? Que al principio el microcrédito, digamos que le daba muy buenos resultados al microempresario, porque no había mucha competencia para ese nuevo negocio, pero a medida que iba creciendo el microcrédito, iban creciendo los negocios, las personas iban teniendo mucha más competencia en su misma calle, en su mismo barrio, y esa competencia generaba una disminución de precios y unas utilidades cada vez más bajas para esos microempresarios, utilidades de subsistencia. En general, la política del microcrédito, y aquí tenemos a Milford Bateman, que es un experto a nivel mundial en microcrédito. Me gustaría que en algún momento, que en su intervención nos dijera por qué el microcrédito no funciona. Pero digamos que uno de los argumentos es ese. Las personas de Bangladesh quedaron igual de pobres que antes, pero con una diferencia fundamental, y es que ahora tenían un crédito. Este es, digamos, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe que hizo en un libro, La economía desde sus cimientos,
tiene esta frase: la baja productividad suele ser el resultado no intencionado de una grande cantidad de fallas del mercado y del Estado que distorsionan los incentivos para innovar, impiden la expansión de las compañías eficientes y promueven la supervivencia y el crecimiento de empresas ineficientes. Cuando se concede crédito a empresas improductivas, se perpetúa la asignación desacertada de los esfuerzos, el trabajo y el capital, lo que reduce la productividad de todo el país. El crecimiento económico depende del acceso a mercados, pero también y a través de la demanda, del acceso a las MIPYMES a esos nuevos ingresos. Si esas MIPYMES no acceden a esos nuevos ingresos que dan esos nuevos mercados, no se genera la demanda suficiente para que el ingreso sea de largo plazo. Y 3, de un sistema que impulse la productividad. Y la productividad y la apropiación del ingreso por parte de empresas de bajos ingresos es realmente la clave del desarrollo. 3 ejemplos: la asociatividad y la cooperación facilita el acceso a infraestructura y comercialización. Digamos que en el sector lácteo de Dinamarca, de los Países Bajos y Alemania nos han demostrado que pequeños empresarios que se asocian y con el apoyo del Estado pueden acceder a la infraestructura suficiente y a los mercados y a los niveles de comercialización suficientes para desarrollarse, incluso desde la microempresa. Diferente a lo que pasa en los Balcanes, según Ha-Joon Chang, que ahorita lo vamos a tener desde Cambridge en una videoconferencia, que han querido desarrollar esa infraestructura y esa tecnología a nivel individual y, por supuesto, no han logrado los mejores resultados. El otro tema es los sistemas en red, como los circuitos industriales del norte de Italia, por ejemplo, permiten a todos participar en los beneficios del sistema. Usted en Italia, digamos en el norte de Italia, en Emilia Romagna, teniendo una parcela de uvas, puede ser productor del mejor vino del mundo, porque está conectado con otros pequeños microempresarios de esas parcelas, y usted hace parte de todo un sistema que lo hacen partícipe no solamente de la producción, sino también de las utilidades. Q en 2005 nos dijo por qué China estaba peor que Colombia y por qué ahora tiene unos niveles de inversión tan grandes. Y una de las explicaciones era había fuerte presencia institucional y cooperación administrativa y tecnológica, sobre todo desde las empresas más grandes del territorio. Es decir, se enfocaron en territorios donde no había nada de infraestructura, hizo presencia institucional el Estado, y con esa presencia institucional lograron, digamos, un aumento de la inversión. A propósito de generar la equidad en Antioquia, como decía el doctor Roberto Hoyos, en esos municipios alejados. Y lo otro es que las empresas sociales y solidarias tienen un alto potencial de inclusión, porque digamos que la forma organizativa hace que los beneficios, digamos, que lleguen a la base mucho más fácil. Y hay un tema aquí, digamos, que los invito a que lean el párrafo. Esto es un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo específicamente para América Latina, y lo que dice es: solamente con que se unan las pequeñas empresas se dobla la productividad, sin ni siquiera hacer sinergias administrativas. O sea, hay un efecto tamaño en donde mientras más grandes hay más productividad y las más pequeñas, las empresas más pequeñas tienen menos productividad. Eso no quiere decir que nos tengamos que concentrar en las grandes, al contrario, lo que quiere decir es: hagamos redes entre pequeñas para mejorar esa productividad. Y Chang en el 2011 dice: en realidad, lo que hace ricos a los países ricos es su capacidad para canalizar la energía empresarial individual en colectiva. Y ahí hay un papel fundamental, doctor Jorge Mejía, del Estado en el desarrollo. Cuarto punto: el Estado debe ser siempre seguidor de las propuestas privadas, y el argumento, digamos, que está en temas de libre mercado. No sé cómo estoy de tiempo. El argumento es: el ambiente de libre mercado con estados mínimos proporciona las condiciones necesarias para que la economía llegue a unos puntos óptimos según sus posibilidades de producción,
pero la realidad es que ningún país ha desarrollado su industria en un ambiente de libre mercado y sin apoyo del Estado. El apoyo del Estado es fundamental. Y ahí tenemos, digamos, Chang en el 2010, que lo vamos a ver ahora, tiene un libro que se llama Malos Samaritanos y explica, por ejemplo, cómo el Reino Unido, que es, digamos, la cuna de la industrialización en el mundo, duró 200 años entre el siglo XVII y el siglo XIX, protegiendo mucho su industria antes de salir al mercado. Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue la economía más proteccionista del mundo antes de salir a propender por el libre mercado. Corea del Sur desde 1963 se desarrolló, digamos, con políticas de subsidios, proteccionismos, planes estatales, intervencionismo. Esto mismo pasa en otros países de la región de una forma muy clara. Y en lo que llaman algunos organismos multilaterales, con todo el respeto, época negra del proteccionismo, que fue entre los 60s y 70s. En México, en esa época negra, el PIB per cápita era de 3.1%. En la liberalización fue de 0.1%, y cuando se convirtió en un supuesto paraíso del libre comercio en NAFTA fue de 1.8%. Wade en 1990 escribe un libro, Robert Wade, que desafortunadamente no nos pudo acompañar, escribe un libro que se llama Gobernando el Mercado y explica, con el caso de Corea del Sur y Japón, cómo el Estado tiene que jugar un papel activo en la acumulación de capital, en la inversión productiva, en la transferencia de técnicas nuevas y en la inversión de ciertas industrias clave. Y un papel fundamental en la planificación sectorial y regional de la economía. Digamos que voy a ir más rápido, pero el quinto punto para terminar es que la competitividad de las empresas y los mercados son de las regiones. El argumento para este punto es que en un ambiente competitivo, digamos que las empresas individualmente deben asegurar las inversiones y la innovación suficiente para ser competitivos, de acuerdo a las potencialidades de producción regionales. En la realidad, ya en un mundo globalizado como el de hoy, la competitividad individualizada no es sostenible en el largo plazo. Se hace necesario un ambiente de competitividad regional que impulse el acceso a mercados individuales. Y nosotros, digamos que cuando hablamos de Michael Porter, que vino a Colombia, que a partir de la venida de Michael Porter a Colombia se crea el Consejo Privado de Competitividad, pues empezamos con ese tema de la competitividad basados mucho en el diamante de Porter, pero hoy, digamos que el mismo Porter se dio cuenta que el diamante no era suficiente y ahorita está trabajando con el concepto de valor compartido, de la creación de valor compartido. Y lo que dice es que las empresas deben redefinir sus estrategias para no solo generar riqueza a sus accionistas, sino también a la sociedad como un todo. En ese sentido, la competitividad ya a nivel global solo es posible cuando existen esquemas de aprovechamiento regional de todos los niveles empresariales y sociales de una región, en la generación de clúster y redes empresariales competitivas globalmente. Es decir, que la competitividad no depende de la productividad de las empresas individualmente, sino de cómo las empresas se convierten en una herramienta para transferir tecnologías y conocimiento a las regiones y específicamente a partir de la transferencia de tecnología generar redes con pequeñas y medianas empresas en su actividad económica. Y este es el modelo de la creación de valor compartido de Porter 2, digámosle así, de Porter versión 2.0, y es mercado orientado hacia la demanda, una transformación del mercado orientado hacia la demanda, una transformación productiva de la región y unos encadenamientos sociales. Solo así se genera valor compartido. Entonces, a propósito de este tema y para cerrar, yo quisiera hacer unas preguntas que quiero dejar abiertas al auditorio y que espero que sean unas preguntas, digamos, para repensar el modelo de desarrollo que tenemos, y es: nuestros modelos de competitividad son modelos de competitividad de valor compartido,